Bueno, buenas tardes, días, noches. Nosotros le venimos a hablar de lo que es la polarización en base común en CA o corriente alterna. ¿Qué es la configuración del transistor de base común? La configuración en base común se caracteriza por tener una impedancia de entrada baja e impedancia de salida y una ganancia corriente menor que la ganancia de voltaje. Sin embargo, puede ser bastante grande. La configuración estándar aparece en la figura 1, el modelo equivalente RE en base común sustituido. En la figura 2, la impedancia de la salida de RO del la figura. Aquí tenemos la figura. También estaremos trabajando en un ejercicio más adelante, muy parecido. Las fórmulas. Como ven, tenemos ahí lo que es para obtener el ZI, el ZO y el AB. Y también el IE, el BO y el AB. No entraremos muchos en detalles para explicar más del ejercicio. Tenemos ahí del AI más explicado, como vemos. Las aplicaciones. Para los circuitos NPN y PNP, se puede ver que para el circuito amplificador de base común, la entrada se aplica al emisor y la salida se toma del colector. La terminal común para ambos circuitos es la base. La base está conectada a tierra para la señal, aunque por razones de polarización el potencial de CC estará por encima del nivel del suelo. La configuración de amplificador de base común no se usa tan ampliamente como las configuraciones de amplificadores de transistor. Sin embargo, se encuentran usos con amplificadores que requieren bajos niveles de impedancia de entrada. Una aplicación que se utiliza es para los preamplificadores de micrófonos de bobina móvil. Estos micrófonos tienen niveles de impedancia muy bajos, como vemos aquí en los micrófonos que normalmente utilizamos. Aquí vemos una placa de un micrófono de bobina móvil. Podemos ver cómo en efecto su, su configuración es en base común. Tenemos sus resistencias, la R2 y R3, y tenemos cada una de unas de 22 kiloohmios, de 3.3 kiloohmios. Aquí tenemos su EJT. Aquí tenemos su señal de entrada, como vemos, de unos 5 milivoltios, y acá tenemos su señal de salida. Otra aplicación es para diseño de circuitos RF dentro de amplificadores RF de VHF y UHF, que es de este tipo de radios que podemos ver. Se utilizan, bueno, algunos como los que lo utilizan los policías. También algunas compañías utilizan todo ese tipo de radios. Como vemos, donde la baja impedancia de entrada permite una adaptación precisa a la impedancia del alimentador, que normalmente es de 50 a 75 amperios. La configuración también mejora la estabilidad como resultado de la conexión a tierra de la base, dado que la base es el electrodo que se encuentra entre el emisor y el colector. El hecho de que esté conectado a tierra para señales de RF reduce el nivel de realimentación espuria no deseada en el diseño de circuito. Vemos aquí una configuración, vemos aquí eh, una placa base eh, de un aparato en VHF. Un receptor. Podemos ver en la antena, a su resistencia. Aquí podemos ver el PJT en la configuración como tal de base común. Miramos sus su fuente de poder. Esta es en DC, como vemos que utiliza baterías. Sigamos. UHF. UHF es otra aplicación, es para diseño de circuitos de RF entre aplicaciones de RF. Como vemos, el UHF es parecido al VHF. Esta es la diferencia, es que se utiliza también en, en lo que es la televisión.
Como vemos, antes se utilizaban este tipo de antenas para captar ciertos canales. Aún todavía es utilizada mucho la UHF. Para ciertas televisoras todavía utilizan este tipo de, de- de antenas para emitir sus canales en el aire y que lo capten pues las personas como tal que viven en, en tal lugar. Como vemos, si usted agarra su televisor y lo modifica, lo pone en modo aire, ve que le capta una cierta cantidad de canales, que esos son canales que son transmitidos por medio del aire, por medio que se utilizan estas antenas. Aquí vemos, aquí vemos una placa de una antena en UHF. Como podemos ver, aquí está su entrada, su salida. Podemos ver su BJT como tal. Aquí está en su configuración de base común. Ahora, mostraremos lo que es un ejercicio y en un simulador. Bueno, nosotros estaremos trabajando con este ejercicio. Un momentito. Como vemos, tenemos, en efecto, está en su configuración de base común. Tenemos sus resistencias, su BEE y su BCC. Y tenemos nuestro alfa y nuestro RO. Ok. Para fines más prácticos y cuestiones de tiempo lo hicimos en MATLAB. Como vemos, aquí tenemos el ejercicio. Nos pide que determinemos lo que es el RE, su ZI, su ZO, el AB y el AI. Tenemos estos datos, que el RE es de 7 kiloohmios, el BEE es de 4 voltios, el alfa es de 1.23, el BBE es 0.7, el RC es de 8 kiloohmios, el BCC de 3 voltios, el RO es de 2 megaohmios y la constante para obtener RE. Si queremos obtener el IE, ya sabemos que es BE menos BBE entre RE, que eso nos da 4.714 por 10 a la menos 4 amperios. Si queremos obtener nuestro RE, es la constante entre IE, para eso tuvimos IE aquí, que eso nos da 55.752 ohmios. Nuestro ZI es la diferencia entre RE y RE. Aquí la tenemos, eso nos da 54.72 ohmios. ZO, en este caso ZO dice que es igual a RC, por lo tanto RC y ZO es lo mismo, que es 8 por 10 a la 3 ohmios. Aquí es kilo ohmios, ya es la, la como la convertimos. Ok, tenemos que AB es RC entre RE. AB nos da 145.055 y ahí es alfa, solo que negativo, que es menos 1.23. Ok. Luego mostraremos lo que es en el simulador. Para simular nosotros usamos lo que es el multism. Como vemos, aquí lo tenemos. Para fines prácticos tenemos el mismo circuito, solo que en dos distintas formas. Aquí lo tenemos en AC y aquí está en DC, corriente directa. Como vemos, tenemos sus fuentes, sus resistencias, eh, su BJT, aquí está, como tal. Lo mismo en AC, sus fuentes, solo que en corriente directa, como vemos. Primero mostraremos lo que sería en DC. Configuramos el simulador. Tenemos un tiempo de 10 segundos aproximadamente.
Tenemos lo que es la resistencia para ver y lo corremos. Como vemos, al ser un circuito en DC no tenemos operaciones. O sea, miramos que el voltaje como tal en las resistencias va parejo en todo momento. Así. Como vemos en la R2, como está aquí y R1. O sea, ¿por qué lo vemos así? R2 y R1. Como vemos R2 es esta resistencia aquí. Está acá porque los 3 voltios, si miramos, aquí está negativo y aquí está positivo, su terminal positiva. Y esta está acá, R1, porque su terminal positiva está acá y terminal negativa está acá. O sea, el flujo de la corriente, cómo va la corriente. ¿Entendemos eso? Ok. Ahí está. Ahora lo mostraremos lo que es en AC, lo que nos interesa a nosotros. Bueno, tenemos el mismo circuito. Como tal, venimos, modificamos nuestro simulador. Tenemos nuestras resistencias como tal y lo ejecutamos. Ok. Bueno. Aquí se mira un poco así, no sé, se mira un poco cargado, pero aquí miramos, esta es nuestra resistencia 1. Aquí miramos que tenemos una onda senoidal como tal, que varía de este punto, que sería 0.5 aproximadamente, y menos 0.5, que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esta es de nuestra resistencia 1. Y nuestra resistencia 2, aquí está, que va de 0.6 a menos 0.6. Lo mismo vendría siendo. Como vemos, aquí nuestra resistencia 2 es esta. La tenemos en 3 de voltaje. Y como vemos, tenemos el polo negativo aquí, el polo positivo acá y nuestra resistencia 1. Aquí vemos dónde está su variación. Aquí tenemos 4 voltios. Tenemos el polo positivo aquí, el polo negativo acá. Como vemos cómo circula la corriente en el circuito. Aquí tenemos sus ondas. Ok. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado la explicación sobre lo que es la polarización en base común. Como vimos, ya un breve resumen de lo que es, no es muy usada, sino que se utiliza más que todo en los radios y en algunos aparatos, en lo que es el UHF y el VHF, pues como vemos, pero tiene ventajas bastante, que es de que tiene bastante ganancia, pero se utiliza en esos tipos de aparatos que son pequeños, pues. Vimos en el simulador la diferencia entre DC y AC como tal. Hicimos un ejercicio, pero hayan entendido todo.